Ok, hoy vamos a continuar hablando sobre secretos de finanzas y estoy usando este libro que estaba incluso en aquel clip y por lo tanto son secretos de finanzas que hace con que usted pueda tener muchos más frutos en la vida. Ayer yo hablé de el primer y segundo capítulo. Voy a hacer solo un breve resumen y para decir que este libro fue escrito el año pasado, después que nosotros estuvimos confinados y que la vida cambió para siempre en el mundo entero. Pero este libro sirve para dar fe a todo aquel que es creyente y no solo, para que usted pueda vencer. En verdad, muchas personas, o no decir casi todos los creyentes que estuvieron conectados al programa, que llenó su corazón con la palabra de Dios y que practicaron las leyes de Dios en el área de las finanzas, vencieron. Tenemos millares y millares de testimonios que nunca acaban. Personas que perdieron empleo y después tenían empleo y después el negocio. Personas que perdieron negocio y después iban a cerrar y después Dios le dio otro tipo de negocio y al final del año muchos de ellos acabaron mejor que el año anterior que no tenía el COVID. ¿Por qué? Porque Dios existe. Y aquellos que andan con Dios, esto lo superan. Y también dice muchas veces que las personas, los creyentes, se contientan con lo básico. Frente a tamaña pandemia, todo el mundo quedó mega asustado, despidos, tiendas cerradas. Y la persona cuando ya tiene un empleo, tiene un mínimo, ya está todo contento. Pero Dios es un Dios que quiere suplir por encima, suplir nuestras necesidades por encima de aquello que pensamos o pedimos. Ahora, uno de los problemas que Dios tiene, no nosotros, sino Dios, es que nosotros queremos decirle a Dios cómo se hace y es al contrario, es Él quien nos tiene que decir a nosotros, es Él quien nos tiene que decir a nosotros cómo se hace, porque Él no recibe instrucciones de nadie, Él da instrucciones. Otro secreto muy importante que tenemos que escuchar muchas veces es que Dios no suple las necesidades por el sistema que usted quiere o a través del medio que usted quiere. Dios necesita ponerle dinero a la cuenta, darle empleo para suplir sus necesidades y bendecirlo por encima de lo que Dios necesita eso. Él tiene muchas maneras de hacer las cosas. Entonces no podemos limitar a Dios y decir que tiene que ser de esta o de aquella manera, de mi jefe. No, Dios hace las cosas de la manera que Él bien entiende. Él es el Señor. Después vemos que hemos visto que Él también dice que a lo largo de estas lecciones, con base en este libro, yo voy a decir algunas cosas que no son necesariamente color de rosa, pero que tienen que ser hablado, porque es como el médico. El médico no puede decir que está todo bien cuando está todo mal y tiene que decir a la persona que tiene que dejar de comer esto y hacer esto y aquello. Y no está ahí para ser simpático. Tiene que ser un profesional que va a ayudar a la persona. Y yo también tengo que ser así. Pero hay cosas que nosotros hacemos y que son causa, origen de que nosotros no tengamos más éxito, incluso que tengamos problemas. Entonces, no quede chocado. El gran secreto en el área financiera, al contrario de lo que muchas personas piensan, incluso muchos creyentes piensan, no está en que nosotros pensemos que el secreto o el valor viene de fuera. Si yo vivo en un país rico, luego voy a vivir bien, no. O no se quede también pensando que es a través del empleo, o sea, a través de cosas externas que viene su ayuda, tampoco es. ¿Sabe dónde está el secreto? Dentro de usted.
Lo que tiene que cambiar no es el exterior. Escuche bien lo que estoy enseñando, es el interior. Si usted consigue y va a conseguir cambiar su interior, eso va a afectar a su exterior. ¿Está viendo? Muchas personas que hoy son prósperas, con éxitos, incluso conocidos mundialmente por sus grandes hechos de negocios o ciencia, lo que sea, son personas que nacieron en casas muy pobres. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay muchas personas que viven en países que están llenos de petróleo, de gas, de minerales y son pobres. Y hay muchas personas que viven en países donde no hay nada y las personas son ricas. Entonces, ¿dónde está el secreto aquí dentro? Y yo voy a repetir de manera resumida lo que yo he enseñado con base en Jesús, que todo es a semejanza del agricultor y que nuestro corazón es el suelo. Por eso en Marcos 4 decía que lo que siembra, siembra la palabra. Cuando Jesús estaba explicando la parábola del sembrador. Y algunas semillas caen en piedra, no va a dar nada. Otras en una tierra llena de piedras. Y otras en un terreno que tiene hierbas dañinas. Y otros semillas que crecen en un terreno bueno, bien arreglado, bien labrado, etc. Dan frutos, uno a 30, otros a 60 y otros a 100. Y después los discípulos pensaron, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Y Jesús explicó, el que siembra, siembra la palabra en el corazón de las personas. Su corazón es el suelo, la palabra de Dios es la buena semilla. Por increíble que parezca, muchas personas en nuestro ministerio es sanado solo por escuchar la palabra de Dios en relación a cura divina o por leer el libro de cura divina hasta aquí. Muchas personas solo por leer el libro acerca de finanzas y después ponerlo en práctica, empieza a cambiar, empieza a prosperar. Es eso mismo. Es esto aquí. Solo para dar ejemplos. Porque, y no es mi libro, es el libro que contiene las semillas, versículos bíblicos, porque así las personas que no saben la Biblia, etcétera, se quedan aquí buscando dónde van a buscar. Yo he transcrito los versículos, usted puede ir y verificar. Pero cuando estos versículos bíblicos son semillas en su corazón, esto va a generar frutos buenos. Ahora escuche, muchas personas no les gusta la vida como está ahora. No les gusta su estado actual de salud o de finanzas o de negocio de familia. Y voy a decir una cosa que no es simpática, pero que le va a ayudar para siempre. El origen de usted estar así es cómo es que usted trató su corazón. Porque un árbol tiene dos partes. La parte enterrada que no se ve, que es la raíz, donde recibe el alimento. Y la parte de arriba donde se ven los frutos. Si el fruto es malo, es porque la raíz no está siendo alimentada. Por lo tanto, podemos evitar pedir a Dios que cambie la fruta, porque cualquier día Dios ya no cambia la fruta porque Dios quiere que cambie su corazón. Entonces este es un gran secreto. Tiene que llenar su corazón con la palabra de Dios en esta y aquella área. Es también, no es guardarlo ahí, rencor, odio. No vale tener un tipo de abono. Y cuando se ve una cierta cosa, la interacción química. Y también nuestra vida no puede ser Ahora otra cosa graciosa es lo siguiente. Muchas personas ya se contentan Dios no quiere
que os seus filhos que sus hijos sejam como pedintes, sean pidientes. ganhem à tona da água, resvés campo de ourico. Deus é o Deus da abundância. Dios es el Dios de la abundancia. Mas lá fora Pero ahí fuera no es para nosotros. fomos resgatados. Nosotros fuimos rescatados del poder de las tinieblas, transportados para el reino de Dios. Ya en este planeta tenemos derecho a la bendición, a la protección de Dios y de ahí en adelante. É por isso que nós, Es por eso que nosotros nunca debemos querer ser como ellos. por isso que um jovem quando vai para a Por eso que el joven cuando va al colegio, a la universidad, no debe querer copiar a ellos. Es al contrario. Siempre debemos desear que ellos nos copien a nosotros, que vuelvan para el lugar correcto, que es Jesús, que es aquí donde está la verdad. Los políticos dicen, nosotros somos el camino, y nosotros tenemos la verdad. Es mentira. ¿Está viendo? é só esquemas e mentiras. Solo son esquemas y mentiras. Jesús, el camino, es el que tiene la verdad y tiene la vida. São grandes segredos. Son grandes secretos. Y hoy Avançar, voy a avanzar para... eu também disse, Ayer también dije el capítulo 2 que dije que las bendiciones son condicionales, mas hoje pero hoy vou falar voy a hablar sobre o capítulo. sobre el capítulo 3. Por que motivo ¿Por qué motivo no todos cosechan más, não colhem mais? Não tem. no cosechan tantos frutos? Porque Imaginemos, imaginemos dos personas que están en la misma iglesia, opa, mesmo escuchan el mismo mensaje, incluso vamos a suponer que ambos dan las ofrendas iguales, tanto uno como otro dan la misma cantidad. à primeira vista, pensaríamos que os dois A primera vista pensaríamos que están dando, que tendrían la misma cosecha. aqueles que estão-nos a ouvir pela Aquellos que nos están escuchando por primera vez, déjame decir una cosa que nosotros ya aprendemos y vivimos así, funciona, que Jesús dice que todo en el reino de Dios es que lanza la semilla a la tierra. Todo. não é só as plantas, No solo las plantas, los árboles, é também es también nuestras palabras, as nossas atitudes, nuestras actitudes, o nosso dinheiro. nuestro dinero. Por isso, quando Deus diz Por eso cuando Jesús dice, dad y se os dará, dice, siembra primero para cosechar después. Con la medida con que siembres, es con esa con lo que tú vas a ser medido de vuelta. está a ver? Então, Entonces, o que é que alguns ¿por qué algunos creyentes, vamos a poner los dos creyentes que están en la misma iglesia, escuchando las mismas cosas y siempre la misma cantidad de dinero, por qué uno va a recibir más y otro menos? ¿Por qué será? Por causa del corazón. El suelo es el que cuenta. Si el suelo está bien abonado, las personas tienen varios ingredientes que yo voy a mencionar por alto, usted va a tener éxito que el otro no va a tener. Por ejemplo, se você desejar si usted desea ayudar a la obra de Dios, sembrar con gran deseo de ayudar a Dios para irmos mais longe, para ir más lejos, para más países, para poner más personas a tiempo integral, para alquilar más salas, estação de televisão, então entonces usted está en la categoría que Jesús habló. No hay nadie que deixe de que deje de comprar esto, aquello, aquello otro, que que por amor de Jesus, que por amor de Jesús haga esto y amor al Evangelio, que no se quede 100 veces mejor. ¿Está viendo? também, quer dizer, se eu semear pouco, Si yo siembro poco, es evidente que voy a cosechar poco. Y esta ley yo llamo la agricultura financiera. Hay muchos que lo han aprendido. Cuanto más usted aprenda, más éxito va a tener. Si la persona está afligida, incluso se queda endeudado, usted perfectamente puede usar la ley de Dios usando esta para ser libre. Y tenemos muchos y muchos y muchos casos así. é empresário Usted es un empresario que quiere unas máquinas nuevas y su negocio no lo soporta. O es una persona que trabaja o que tiene su empleo, pero no consigue comprar una televisión o poner el niño en el colegio. Pero usted sabe la ley, siembre extra y va a cosechar extra. Es impresionante, pero funciona siempre. Y cuando nosotros honramos a Dios con diezmos y ofrendas, entonces el diablo no nos consigue robar. Pero hemos oído aquí hace 2 o 3 días el caso de una señora que se olvidó que tenía dinero. Y cuando volvió a buscar, oh, mi señora, ahora ni maleta ni dinero. Puede que aparezca la maleta ahí. Ella quebró el poder de esas palabras, reprendió al diablo porque le recordó al diablo, yo como honro a Dios, yo como con diezmos y ofrenda, está escrito
que Dios te reprende y el dinero no puede fallar. Y es lo que sucedió, apareció el dinero. ¿Por qué? Porque son personas que dan y por tanto están con fe. En la hora del ataque, en la hora de la ansiedad, saben lo que tienen que hacer y funciona. ¿Está viendo? Cristianismo no es una religión. No es que hago lo que quiero y después el domingo hago una oracioncita. Es más que eso. Entonces, a partir de ahora, voy a entrar en el capítulo 3 y voy a decir por qué algunas personas cosechan más y otras menos. Ayer hablé que uno de los motivos es que las personas no están comprometidas con Dios. Un hombre a veces no quiere estar comprometido con la chica porque él quiere tener varias opciones. Y enseñamos a las chicas, ustedes no quieren casarse con un chico de esos porque nunca va a estar comprometido. Él solo quiere cama, ¿cómo es? Cama, comida y ropa lavada. Es lo que quiere. Y no es eso lo que usted quiere. Usted quiere a alguien que la ame. Entonces es alguien que no es comprometida y Dios es la misma cosa. Dios quiere personas comprometidas. Cuando nosotros somos comprometidos con Dios, todo cambia radicalmente. Y hoy voy a hablar sobre otro ingrediente que es muy, muy, muy importante, que es la obediencia a Dios. Una persona que es obediente a Dios versus una persona que no es obediente a Dios hace toda la diferencia. Todo aquel que obedece a Dios va a tener un éxito incalculable. Ahora, obedecer a Dios no es porque yo tengo que entender cómo usted va a entender un Dios, creador de los cielos y la tierra, que crió todos los seres humanos, pájaros, jirafas, elefantes, que es gracioso que luego que nacen, las personas dicen, es por instinto que ya saben andar, es por instinto que saben comer, por instinto que fue Dios que colocó esas cosas. Mire solo cómo es la máquina del cuerpo humano, que la persona piensa, no tiene electricidad y piensa, yo quiero levantar el brazo y lo levanto. El brazo obedece a mi pensamiento, a mi voluntad. Yo conozco muchos médicos de la iglesia, no solo, que dicen que de hecho una persona que ve el cuerpo humano y dice que no cree, no hay posibilidad, la persona no está bien. Por lo tanto, obedecer a Dios no quiere decir que tengo que entender. Yo tengo un móvil, hoy casi todo el mundo tiene. Yo sé trabajar con el móvil de aquello que me conviene. Ahora las ondas que emite y que recibe, no me interesa eso. Nosotros pagamos el contrato y ellos que resuelvan eso. ¿Está viendo? Nosotros queremos usarlo. Y el motor y la combustión del coche. ¿Para qué ahora vamos a intentar entender a Dios? Obedecer no tiene nada que ver. Obedecer es porque sabemos que Dios es Dios. Entonces, cuando Dios dice una cosa para que nosotros hagamos, es para nuestro propio provecho, porque en verdad Dios no necesita de nadie. Él a veces, claro que Él nos ama, como el Padre ama al Hijo, pero de hecho Dios no necesita. Él decidió usarse de nosotros, pero entonces Él muchas veces dice para que nosotros hagamos ciertas cosas y otras veces dice para que otras cosas no las hagamos. Y si nosotros nos habituamos a ver lo que a Dios le gusta hacer, ¿qué es lo que no le gusta que hagamos? Va a ver que hace toda la diferencia de este mundo, absolutamente. ¿Por qué? Porque el bendecidor es Él. Incluso yo pienso que cuando algunas personas, después de salir de la crisis y empiezan a vivir mejor y ya están confortados, y después de repente tienen una manía que piensan que son ellos los campeones y que su vida está viendo bien porque yo sé, porque yo lo hice. Dios se usó de cosas y personas para ayudarte.
Por lo tanto, es necesario nunca olvidarnos de esto. Cuando Dios dice que debemos perdonar, solo tenemos que obedecer. Cuando Dios dice não devemos andar. que no debemos andar ni en el oculto ni en la idolatría, es para no andar. Quando Deus diz Cuando Dios dice para que le honremos a Él con los diezmos y ofrendas, es para hacerlo. para não amar mais o pai, amar o Cuando Dios dice para no amar padre, madre, hijo, también hemos visto hoy un burro, do que Deus. de que a Dios tenemos que amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo. ¿Es esto lo que vamos a hacer? Está vendo? ¿Está viendo? E portanto, Y por lo tanto, esta esta es una regla de oro. é uma coisa Es una cosa fantástica, es una cosa que tiene que ser hecha. Yo me estoy acordando del rey Saúl, que está aquí mencionado, que él era un joven que cuando Dios lo escogió era muy tímido e portanto, y por lo tanto incluso se escondió. mas depois Pero después con el tiempo se habituó a mandar, vio que de hecho las personas le obedecían y a partir de cierto momento él dejó de obedecer tanto a Dios. Hasta en aquellos tiempos, como Dios había instituido que el rey no podía hacer nada, él fue nombrado rey sin recibir instrucciones del profeta. O sea, el profeta era el guía de él, era Dios que se usaba del profeta para decir al rey, haz o no haz, vas a la guerra o no vas, y de ahí en adelante. Y el rey Saúl, enquanto não sabia, en cuanto no sabía mucho, obedecía. Es gracioso. quando sabe muito, obedece. Cuando no sabe mucho, obedece mucho. Cuando ya sabe media docena de cosas, ya piensan que no es necesario hacer todo. Começou a repreender o. Entonces Dios empezó a reprender a ti. Então um dia Entonces un día Dios risco. puso una línea, de aquí no pasas. Deus disse: Dios dijo, sí, vas para esta guerra, yo te voy a dar victoria, pero tú no puedes hacer nada de ahí. Nada. Tú no puedes traer nada, ni oro, ni plata, ni vacas, ni ganado, ni nada. Y el rey como aqueles que es como aquellos creyentes, amén, y aquí en la cabeza, ya vas a ver, Deus já deu, Dios ya le dio gran victoria, y él, já estava habituado. que ya estaba habituándose a desobedecer, ve sí, ve no, O profeta el profeta que se llamaba Samuel, que por acaso era amigos, le digo, oh Saúl, ¿qué ruido es, gling, gling, gling es este? Ah, son las vacas. ¿Pero qué es lo que Dios habló? No, tú no estás entendiendo. trouxe as vacas. Yo traje las vacas para hacer un sacrificio al Señor. O que é que isso chama? ¿Sabe lo que eso se llama? Viera e é que é. Eu sei que Yo sé lo que Dios dice, pero tú no sabes bien lo que está diciendo. Es cuando la persona intenta espiritualizar espiritualizar el error. Espiritualizar por qué continúa adorando imágenes, por qué continúa cantando, a ir à bruxaria, por qué continúa yendo a la brujería, falar mal dos. por qué continúa hablando mal de los otros. Chama-se porfiar. É pecado do Es el pecado del diablo. Está en la Biblia. estar a ensinar isto. Me acuerdo de estar aprendiendo esto Uma convenção de pastores. en la convención de pastores. Aí umas 500 pessoas, eram tantos. Então, Y entonces yo veía que estaba, no puede ser. e ele não parava. Y él no paraba de... E o profeta, Y el profeta dijo, mira, Deus já desistiu. Dios ya desistió de ti. Não é uma, nem duas. No una, ni dos, ni tres. Y Dios entregó O rei Saúl. al rey Saúl al diablo. Oh, aí é que toda a gente Y ahí es donde todo el mundo estaba mirando para mí. ¿Pero este portugués está hablando de doctrinas falsas o qué? vai ver. Y fueron a ver y estaba aquí escrito. Ah, está aquí escrito en la Biblia. Há muito pastor. Hay mucho pastor que piensa que Dios no entrega a nadie al diablo. Hay mucho pastor que sabe que el infierno existe, pero no sé. Puede ser que sea un espacio digital, Não aparece lá ninguém. que no aparece nadie ahí. No, es así. Es para los obedientes, es para los malos, para los demonios y de ahí en adelante. O que é que este rei estava a fazer? ¿Qué es lo que este rey estaba haciendo? Lo mismo que muchas personas. Hã? Não quer saber. No quiere saber de lo que Dios dice y después tiene problemas gravísimos Já entra na
El diablo entra a la familia, en el negocio, en la salud y de ahí en adelante. Y él no sabe por qué. Y algunos, ahora son muy pocos y algunos se quedan enfadados conmigo porque yo hablo así, porque el Señor está diciendo esto, porque está hablando del diablo, está hablando de qué, Dios es bueno, Dios no entrega a nadie el diablo. Lo entrega así. Está aquí. Usted puede leer en 1 de Samuel 15. Y dice así, por ejemplo, ¿será que Dios tiene placer en holocausto y sacrificios? No, lo que Dios quiere es obediencia. Mira que obedecer a Dios es mejor que sacrificios. Y por eso, como tú no le has obedecido, Dios ya te ha rechazado. Ya no vas a ser rey. Y dice así, el versículo 1 de Samuel 16:14. El Espíritu Santo se giró a Saúl y atormentaba un espíritu maligno de parte del Señor. Atormentaba al rey Saúl por un demonio que vino de Dios. Dios lo entregó. Él fue retirado de la casa de Dios y fue para los enemigos. ¿Él era enemigo? ¿Cómo puede ser? ¿Usted quiere una palabra más? Vaya a 1 Corintios 5 y vea que el apóstol Pablo dice así. Estaba ahí la iglesia de Corintios, en la ciudad que aún existe hoy, en Grecia, de Atenas, y en el momento era una iglesia muy fuerte. Y había inmoralidad tremenda, que era como un hombre dormía con la madrastra. Un horror. Y pensaba que no tenía ningún mal. Y los hermanos también, bueno, y ahora con los tiempos modernos y tal. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no tienen vergüenza. Aquel que diciéndose hermano, ni siquiera con ese comas ni le apretes la mano. La casa de Dios no es la casa de prostituta, no es la casa de abominación. Y él entregó a esa persona al diablo. Porque él está trayendo el diablo para dentro de la iglesia. ¿Está viendo? Ayer fue tan gracioso, ahí los políticos andan con porque el hombre está sanado. De repente está diciendo verdades. Y claro, los comentadores que son pagados para decir las mentiras fueron. Y ahora el hombre dijo verdades. ¿Cómo es posible que estos políticos no estén viendo que el pueblo ya no cree? ¿Cómo los jueces no están viendo que ellos van a ser encarcelados? Dios ya está escribiendo lo que está. Es impresionante. Los jueces del top son criminales y corruptos. No tengo miedo de decir, yo tengo hechos. Y después mira lo que el antiguo presidente dice. Es toda verdad. Es una vergüenza nacional, internacional. Ya hemos perdido el estatuto. Somos democracia de segunda. Y las personas piensan que esto no tiene ningún mal. Esto es veneno, esto destruye. Ahora imagínese esto en la casa de Dios. Por lo tanto, ¿qué es obedecer? Es hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es obedecer? Obedecer es hacer lo que Dios dice en el área de finanzas, etc. Voy a pedir a Curiacos para que venga aquí. Entonces, cuando se trata de finanzas, ¿qué es lo que Dios dice? Dice que nosotros debemos honrarle a Él con diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos a la casa del tesoro para que haya mantenimiento en mi casa. El pueblo de aquel tiempo en Malaquías sabía las leyes, pero se fue olvidando. Venía, no venía a la casa de Dios, y cuando venía eran sacrificios. Deberían ser corderos los mejores, eran los ciegos, los cojos. ¿Será que yo los tengo que amar y no los voy a conseguir vencer ahí en la plaza? Esto va para Dios, servir a Dios, dar la casa para un grupo familiar. No, vamos a estropear el sofá, no tengo tiempo. Todo esto hizo con que ese pueblo se quedase en la desgracia. Pero como Dios es bueno y muy paciente, yo no sé cómo Dios es tan paciente, pero menos mal que lo es.
Él dice, bien, si ustedes se vuelven para mí y si me honran con los diezmos y ofrenda, ustedes van a ver cómo voy a abrir las ventanas del cielo y voy a derramar la bendición tal que va a venir la mayor abastancia y voy a reprender al devorador para que no robe. Él, pero no perdió porque volvió para ella. Y más, en aquel día que yo lo haga, ustedes van a ver la gran diferencia entre que anda y sirve a Dios y cuál es este día. Es impresionante. Hay personas que tienen, hermanos que tienen empresas y que a lo largo de, por la gracia de Dios, porque ellos han sido fieles, han sido perseverantes para la iglesia dentro y fuera de tiempo, oran siempre y Dios los ha bendecido. Y muchos de ellos incluso han tenido que poner empleados extras y muchos de ellos aquí en Portugal y en el resto, ¿cómo el Señor consigue? Y después había otros que venían de un país, el Señor es creyente, sí. El Señor por acaso hizo esto de honrar a Dios. Yo no lo vi. Claro. Haz la diferencia. Cuando nosotros honramos a Dios, hacemos la diferencia, porque para obedecer a Dios es el gran secreto. Y por lo tanto, hoy mismo, si usted vive lejos, si usted vive no sé a dónde, eso es lo que quiero. Yo quiero honrar a Dios y por lo tanto, una vez más, vamos a dar la oportunidad para que usted siembre, para que Dios pueda multiplicar estas semillas. Vamos entonces. Sí, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Senhor Jesus, graças. Señor Jesús, gracias te doy por tus secretos, por la revelación que nos estás dando. Gracias te doy porque eres un Dios fiel, no eres hombre para mentir. Y por eso todos nosotros estamos siendo bendecidos. Yo hablo bendición, la unción de Dios. Yo hablo a los ángeles que traigan todo lo que nos es debido en el nombre de Jesús. Amén y amén.